De Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo, les saludamos a través de la radio de hoy. Y hoy en Ser Humano, nuestro médico de cabecera, el doctor Raúl Moctezuma, abordará la segunda parte de la tanatología, la ciencia de la muerte. Bienvenidos y los invito a formar parte de Ser Humano, a chatear con nosotros en nuestro chat, cabina-voces@hotmail.com. Si está en Monterrey, puede hacer contacto vía telefónica 8342-7144. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas, a todos los cibernautas que nos están sintonizando en alguna parte del mundo, y los interrogantes que nos envían para el doctor, nuestro colaborador experto. En unos momentitos más vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas. Hoy continuamos con la segunda parte de la tanatología, doctor. Bienvenido a Ser Humano. ¿Y qué le parece si iniciamos con un buen resumen para poder entrar en materia? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo este espacio y llegando, como dices tú, hasta todo el mundo. Eso hasta es maravilloso. El infinito y más allá. Hasta el infinito y más allá. Así es. Y a lo mejor los marcianos también ya tienen internet y hasta Marte llegamos. Y han de ser bilingües también. Claro. Muy bien. La tanatología es la ciencia que estudia la vida y la muerte. No nada más la vida, porque la vida es imposible sin la muerte, y la muerte es imposible sin la vida. Entonces, ahí hay una codependencia entre estos dos términos, ¿no? La vida y la muerte. También le llamo yo a la tanatología la ciencia de la seguridad, porque lo único que tenemos seguros es que estamos vivos, y lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Entonces, la ciencia de la seguridad, ¿sí? Que va a abordar dos temas que son seguros, que existen, que son reales, que van a suceder o que están sucediendo, como el caso de la vida. Muy bien, la tanatología se encarga del proceso de los duelos, de nuestras pérdidas. Se encarga también de ayudar a una persona que está terminando sus días, una persona a la que le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, o que comúnmente decimos un moribundo. O sea, se encarga también de atender a un moribundo para un bien morir. Habitualmente, como el miedo a la muerte es la madre de todos los miedos, entonces no estamos preparados habitualmente para cuando llega ese día. Sin embargo, las personas adultas tenemos más miedo a la muerte que los pequeños. Los pequeños aún no tienen conciencia de esa razón de ser, y somos nosotros los adultos los que a veces nos ponemos ese tabú. Exactamente, un niño está más conectado porque acaba de llegar, y desde donde viene, ahí no existe el miedo. ¿Sí? Mucho que vivimos nosotros con respecto al miedo a la muerte es aprendido, no es natural. Y eso lo podemos ver con ese ejemplo que das tú de un niño. Un niño no tiene miedo a la muerte, va a tener que aprenderlo. ¿Por qué? Porque la sociedad se lo va a transmitir. ¿Sí? Si vivimos en una sociedad que tiene un nivel de conciencia muy bajo, pues va a transmitir miedos. Y uno de esos principales, el más grande, va a ser el miedo a la muerte. Entonces, no es natural ese miedo, es aprendido. Y es una buena observación que haces, ¿verdad? Muy bien. La tanatología en sí no nada más nos va a ayudar a procesar cosas con respecto a la muerte, sino también otras pérdidas. El mismo proceso doloroso que se experimenta ante la pérdida de la vida, ante la pérdida de un ser querido, lo podemos experimentar en la pérdida de una relación, de un divorcio, de un trabajo, de una mascota, de una mascota, decíamos. Lo decíamos la semana pasada. Sí, que de repente para un niño es mucho más dolorosa la pérdida de una mascota que de un padre o de una madre. ¿Por qué? Porque la mascota siempre te va a dar ese amor incondicional. Inclusive de un adulto, porque el adulto también, cuando es una persona solitaria que no cuenta con una familia, claro, con una pareja, sí, cuando no tiene un soporte, y está con sus mascotas, el día que muere su mascota, es un duelo impresionante. Sí, a mí me ha tocado ver personas que intentaron suicidarse cuando su mascota se murió. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia que revierten las mascotas, y entran dentro de la tanatología también. En Estados Unidos, como hay cementerios para mascotas, ¿no? También. Y cementerios virtuales para mascotas, etcétera. Entonces, es muy importante la tanatología en nuestra vida porque nos va a conectar con la vida. Vamos a aprender a vivir aprendiendo a morir. Aquella persona que sigue teniendo mucho miedo a la muerte, continúa teniendo miedo a la vida. Si tú muéstrame una persona que tenga miedo a morirse, y te voy a enseñar en qué aspectos de su vida está teniendo miedo a vivir, qué cosas no hace por temor. Entonces está paralizado, el miedo a la muerte te paraliza. Por eso el eslogan que yo utilizo es aprender a morir para aprender a vivir. Si nosotros nos metemos en el proceso de nuestra propia muerte,
vamos nosotros a entender la vida.